hasta Andou. Después de 3 días, el tío les dijo: partan de inmediato o será demasiado tarde. Tomen el coche hasta San Severo y de San Severo tomen el tren hasta Termoli, y después el tren Termoli-Campobasso hasta Pietrelcina. Obedecí, no de buena gana por no poder estar más tiempo con el tío. Llegamos a Termoli y tuvimos que ir al refugio por las alarmas antiaéreas. Llegadas a la estación de Pietrelcina vimos, mirando hacia Benevento, que la ciudad estaba envuelta en una nube de humo. Supimos que Benevento y, especialmente la estación, había sido duramente bombardeada. Después supimos también que la estación de Foulla había sido destruida la misma mañana de nuestra partida. Entonces entendimos que aquel largo viaje había sido, porque el tío había querido que regresáramos sanas y salvas y evitar que hubiéramos tardado mucho tiempo en llegar a casa, pues de inmediato toda la región de la Puglia quedó en manos de los alemanes y la Campeinia fue ocupada por los americanos. El general Tarsicio Quarti declaró en el proceso que, después de visitar al padre Pío en San Giovanni da Andou con un joven ingeniero, fueron ambos a pedirle su bendición para partir a sus destinos, ya que debían presentarse al día siguiente a sus trabajos. El padre Pío no quiso darles la bendición, diciéndoles en tono tajante que aquella tarde no debían salir. No quiso decir el motivo, pero ellos se quedaron esa noche para seguir su consejo. Dice el general: esa misma tarde, a las 10 de la noche, oímos un fuerte ruido de bombardeos aliados que bombardearon la estación de Foulla. Veíamos claramente las llamas que se elevaban de la ciudad. Al día siguiente, asistimos a la misa del padre Pío y le agradecimos el consejo. Sonriente y amable nos dijo que podíamos partir y que nos acompañaba con su bendición. Recuerdo que la estación de tren de Foulla estaba totalmente destruida. Milagros. Dios le concedió el don de hacer milagros durante su vida. Veamos algunos de ellos. El padre Rafael, que fue su prior de 1933 a 1940, dice: el 10 de junio de 1940 llegó al convento una señora con un hijo de 6 años enfermo de encefalitis. Al día siguiente escuchó la misa del padre Pío. Después de la misa, al verlo pasar para ir a confesar, le presentó a su hijo en brazos toda llorosa y desconsolada. El padre Pío la miró con compasión, le hizo una señal de bendición y entró en el confesonario. La pobre madre, un poco decepcionada pero con fe, se quedó en la iglesia a rezar hasta que el padre terminó de confesar. Después se retiró ella al albergue donde acostó al niño, que al momento se quedó dormido. Hacia las 5:30 de la tarde el niño se despertó y se levantó solo totalmente curado. A la mañana siguiente, la madre le agradeció al padre Pío, que le respondió: agradéceselo a la Virgen que te ha dado esta gracia. En ese momento estaba presente el doctor Filippo de Capua, pediatra de Foulla, que vio al niño antes y después de la curación. El mismo padre Rafael certificó que el 26 de enero de 1939 fue a San Marco in la Amis donde visitó a la señorita Verónica, gran benefactora de los capuchinos e hija espiritual del padre Pío. Dice: la encontré agonizante, 2 médicos la habían ya desahuciado. Yo la llamé por su nombre, pero no me respondía. Entonces tuve una inspiración, llamé mentalmente al padre Pío y le pedí como su superior que rezara para que se curara nuestra bienhechora. Al instante, ella abrió los ojos y sintió fuerzas para contestar. Yo la bendije y salí. Ese mismo día, al regresar al convento, le recomendé personalmente al padre Pío su salud. Me dijo que no moriría. A los pocos días, Verónica mejoró y pudo ir a agradecer personalmente al padre Pío. Vivió otros 26 años y murió el 13 de enero de 1960. Los médicos que la habían desahuciado tuvieron que reconocer en este caso un hecho sobrenatural. El padre Agustín escribió en su diario el 10 de junio de 1945, he podido conocer a una señora de Voltutata Apula, que era sorda desde hacía 20 años, que se ha sanado después de haberle pedido la curación al Señor por intercesión del padre Pío. Le he recomendado que traiga los certificados de los médicos que la trataron durante su enfermedad y que se haga revisar para obtener un certificado de curación.
Otras personas que la habían acompañado certificaron la veracidad de lo que ella decía. Declara el padre Alessio Parente: un día una señora me dijo, el padre Pío es un santo. Y me contó que su única hija había tenido una hemorragia interna y, a pesar de los esfuerzos de los doctores, no pudieron hacer nada para salvarla. Decía: yo lloraba e invocaba constantemente al padre Pío. De pronto, lo he visto a mi costado. Me ha puesto una mano sobre mi espalda y me ha dicho: no te preocupes, yo seré el doctor de tu hija. Después desapareció. En ese momento, mi hija se agitó en la cama y yo pensé que era el fin. Llamé al doctor y pudo constatar que la hemorragia había cesado. La misma mañana le dieron de alta en el hospital. El padre Alberto de Apolito manifestó en el proceso que el padre Plácido Bax tenía una grave cirrosis hepática y que se curó después de una aparición del padre Pío en bilocación. El siervo de Dios, interrogado sobre esto, lo admitió y dijo haber estado en San Severo para curarlo. El notario Francesco Fontana afirma que, estando en San Giovanni Rattaandou, el doctor Sanguinetti le confió que tenía una joven paciente con grave mal al cerebro y que debía ser operada, pero dudaba si llevarla a Roma o a una clínica de Bari. Le preguntaron al padre Pío y recomendó llevarla a Bari, pero añadió: aunque esperamos que antes de llegar. Y cortó la frase. La llevaron a Bari y, antes de llegar a la ciudad, se encontró perfectamente curada. La llevaron al especialista de la clínica de Bari y solo pudo afirmar: no entiendo por qué me la han traído. El hígado está perfecto y excluyo que haya estado enferma alguna vez. Al regresar a San Giovanni Rattaandou, el padre Pío, riéndose con ganas, les dijo: por lo mal que habían quedado ante el especialista, agradezcamos al Señor, démosle gracias. El padre Rafael dio fe en el proceso. Una mañana el hermano sacristán Fray Crispín se había olvidado de poner hostias para consagrar. El padre Pío, después de confesar, dio la comunión a los fieles. Había poquísimas hostias en el copón y los fieles eran muchos. Según iba dando la comunión, las hostias iban aumentando. Yo asistí a este portento que fue notado por la señorita americana María Pail y la señorita Caterina Valentini, alemana. En el verano de 1941, dice el padre Rafael, en plena guerra, el pan estaba racionado y cada día pedían pan unos 15 pobres. A la hora de la comida fuimos al comedor, pero no había más que unos 500 gramos de pan para los 10 religiosos, además de los pobres que esperaban. El padre Pío estaba todavía orando en la iglesia. Comenzamos a comer la menestra y, de pronto, llega el padre Pío con bastante pan fresco. Lo miramos sorprendidos y le digo: padre Pío, ¿de dónde ha sacado este pan? Me responde: me lo ha dado una peregrina de Bologna en la puerta. Le respondo: gracias a Dios. Ninguno de los religiosos dijo una palabra, habían comprendido que era un milagro. Capítulo B. Ministerio de la Confesión. Padre Pío Confesor. Después de la misa, el padre Pío daba la máxima importancia al ministerio de la confesión, donde obtenía grandes frutos de conversión. Desde que se hizo famoso en 1918 por la difusión de la noticia de sus llagas, el padre Pío confesaba diariamente de 8 a 9 horas. Ya en 1919, en el verano, los hombres debían esperar 10 y hasta 15 días para confesarse. Dormían en los campos alrededor del convento y lo dejaban todo con tal de poder confesarse con él. Eran miles, y hubo necesidad de pedir ayuda permanente a los carabinieri, policías, para cuidar el orden y evitar litigios. A los hombres los confesaba en la sacristía y a las mujeres en la iglesia. Solo el año 1967, cuando ya tenía 80 años y celebraba la misa en silla de ruedas, confesó a 15.000 mujeres y 10.000 hombres. A muchos de los penitentes los rechazaba de malas maneras, cuando veía que no estaban preparados o arrepentidos. El padre Gerardo Di Flumeri refiere: algunos años antes de la muerte del padre Pío, llegó a San Giovanni Rattaandou un señor, bienhechor de sus obras, que vivía en América. Al acercarse al padre Pío, lo mandó fuera bruscamente.
El pobre hombre insistía en hacerse reconocer como bienhechor, pero el padre Pío le insistió en que se fuera. Fue a San Severo a contarme el trato humillante que había recibido y yo le aconsejé que fuera a confesarse con otro sacerdote, pero él me pidió que le acompañara y que intercediera ante el padre Pío como bienhechor. Hablando con él pudo confiarme que tenía una joven amante con la que traicionaba a su esposa algunas veces. Entonces entendí el porqué del rechazo del padre Pío, que tenía el don de conocimiento de los corazones. Por eso, le dije, si vamos los dos a verlo, nos echará afuera a los dos. Fuimos al convento de San Giovanni Rataando y, apenas nos vio, dijo, ha ido a llamar a un abogado. Váyanse afuera los dos. Nos retiramos y él se echó a llorar. Yo le exhorté a confesarse con otro sacerdote. Se confesó y regresamos los dos de nuevo a ver al padre Pío. Esta vez él lo recibió bien, le agradeció por su ayuda y lo abrazó. Al despedirse, le insistió, ahora que vuelves a América, vive como buen cristiano, ¿has entendido? Vuelto a América, después de un año me escribió una carta, pidiéndome que le preguntara al padre Pío si podía volver a visitarlo, pero el padre Pío respondió tajante que no. Supe por una hija suya que había vuelto a retomar la relación con su amante, que era la causa de la discordia en la familia. Después de varios meses, me escribió diciendo que ya todo había terminado y había vuelto a Dios definitivamente. Entonces el padre Pío me hizo escribirle que ya podía volver. Así pudo recibir la bendición del amado padre Pío para sí y su familia. Luciano Livellara se fue a confesar con el padre Pío y a pedirle por la salud de su madre. Al terminar la confesión, el padre Pío le dijo, corta inmediatamente esa relación. Entendió que se refería a su novia, de la que estaba enamorado y que, después de un año, le había declarado que ya estaba casada. Un día una joven terciaria franciscana, que ayudaba a repartir cosas a los pobres, encontró una buena pieza de tela y, como ella también era necesitada, se la guardó. Al confesarse con el padre Pío, le gritó, «¿Tienes las manos sucias?» «No, padre, me he lavado las manos». «¿Y aquella tela que te has robado?» «Pero la tela era para los pobres y yo soy pobre». «Sí, pero debiste pedir permiso». Un comerciante de Pisa fue a pedirle la curación de su hija. El padre Pío le manifestó que él estaba más enfermo que su hija. Él respondió que estaba bien. Y el padre Pío añadió, ¿cómo puedes estar bien con tantos pecados? Yo veo al menos 32. A una gran pecadora, postrada a sus pies, le dijo todos sus pecados menos uno. Y ella, después de unos momentos, le confesó el que faltaba. Él le dijo, ese es el que yo esperaba, ahora sí te puedo dar la absolución. Un día se presentó Federico Abrecht, de familia protestante, que se había hecho católico por pura conveniencia social. Para no desagradar a su esposa, se acercaba a los sacramentos a pesar de no creer en ellos. Fue a confesarse con el padre Pío, quien le sugirió hacer bien el examen de conciencia desde su última confesión bien hecha. El padre Pío le fue enumerando todos sus pecados y hasta el número de misas no asistidas. El interesado decía, no pudo ser transmisión de pensamiento, porque yo había decidido confesarme desde mi infancia, de toda mi vida, y él me dijo que solo desde mi última confesión bien hecha, desde el día de mi matrimonio. Otro día un hombre fue a confesarse con el padre Pío y, al arrodillarse, le gritó, vete de aquí, animal. Fuera. Aquel hombre, humillado y cabizbajo, se retiró. Al día siguiente, en el tren se encontró con alguien que había asistido a la escena y le contó que ciertamente él estaba en pecado, porque, de acuerdo con su esposa, habían abortado 3 veces. Se arrepintió y regresó para ser perdonado. Una mañana se fue a confesar un barbero y el padre Pío lo mandó fuera, porque no iba a misa los domingos. El barbero se excusaba de que ese día tenía mucho trabajo, pero después de reflexionar bien, pensó que podía levantarse más temprano y podía ir a misa antes de ir a trabajar. En otra ocasión se le presentó un médico que también fue rechazado,
porque dijo que cometía actos impuros y no le podía prometer el corregirse. Después de reflexionar, fue de nuevo y le prometió que los evitaría. El padre Pío le dijo: si en 15 días has vuelto a caer, no vuelvas a confesarte conmigo. Cayó y no volvió por temor a ser rechazado de nuevo. Después de algunas semanas, mejor preparado y decidido a no caer, regresó y fue acogido con una sonrisa y los brazos abiertos. El padre Pío era exigente y exigía seriedad y decisión de cambiar. El padre Gerardo Di Flumeri relató el hecho siguiente: en 1951 fui a predicar la Cuaresma a cierta parroquia y el párroco me preguntó si conocía al padre Pío. Yo le respondí que sí y que era un religioso de santa vida. Él me dijo que un ciego de su parroquia había ido a confesarse a San Giovanni Rataandou y el padre Pío, antes de arrodillarse, lo mandó fuera, diciéndole: puerco, fuera de aquí. Él se alejó resentido. Hablé con el ciego y, preguntándole, me aclaró que vivía con su empleada sin estar casados. Yo le expliqué que eso era un pecado y, por eso, el padre Pío lo había expulsado del confesonario, a donde había ido buscando solamente la curación física. El ciego meditó en mis palabras y, después de algunos días, se acercó para manifestarme que había decidido casarse y quería que lo confesara, asegurando que, después de casados, iría a San Giovanni Rataandou para agradecer al padre Pío por su amorosa rudeza. Grandes convertidos. En la vida del padre Pío hubo muchísimas conversiones. Algunos se convirtieron solamente al verle celebrar misa. Otros por medio de la confesión o de conversaciones personales. Pero todos quedaban para siempre como sus hijos espirituales, por quienes oraba y a quienes encomendaba diariamente a Dios. Ya hemos anotado anteriormente la conversión de Emanuele y Brunatto y de Francesco Morcaldi, sus grandes defensores. Otro convertido fue Ferruccio Caponetti, masón, que relató su conversión en una carta escrita en Bolonia el 18 de noviembre de 1931. Dice así: subí por el áspero sendero de Gárgano y encontré al maestro, Padre Pío, que me acogió con alegría, porque vio en mí a un ciego. Oyó sonriente las dudas de mi pensamiento. Con sencillas palabras, pero con una inmensa profundidad de pensamiento, demolió una por una todas las teorías de que tenía lleno el espíritu sin que yo encontrase nada que oponerle. Puso de nuevo al desnudo mi alma y, mostrándome las sublimes enseñanzas del Señor, me abrió de nuevo los ojos del espíritu y conocí la verdadera fe. Ahora siento dentro de mí la verdadera paz del espíritu. Ahora conozco al verdadero Dios y eso se lo debo al Padre Pío. El profesor Félix Ceccacci de Génova, autor de novelas y de obras de teatro y de música, había vivido en Oriente unos 40 años y consideraba al cristianismo como una derivación del brahmanismo y del budismo. Él dice: escribí al Padre Pío pidiéndole la paz del espíritu. 2 días más tarde, al atardecer, noté de improviso como un susurro y una voz interior que me dijo: vete a la iglesia y reza. Confieso que hacía más de 30 años que no iba a la iglesia por devoción. Obedecí y, durante la oración, he aquí la voz interior que me susurraba: la fe no se discute. O la aceptas con los ojos cerrados, admitiendo la insignificancia del hombre para comprender los misterios, o la rechazas. No hay término medio. Escoge. Desde aquel día, escogí mi camino y debo al Padre Pío la vuelta a la religión de mis padres. El 3 de julio de 1934 llegó a visitarlo el abogado Michele Tortora, 1886-1962, masón del grado 32. Y después de algunas conversaciones se retractó de su pasado y se convirtió, siendo a partir de esa fecha un fiel hijo del Padre Pío, a quien visitaba frecuentemente. Otro convertido fue Giovanni Confetto. Su conversión la contaba el padre Pierino Galeone. Un día se me acercó Giovanni Confetto y me dijo que su esposa tenía un tumor maligno y que la habían desahuciado. Ella le había insistido para que la llevara a San Giovanni Rataandou al Padre Pío, del que decían que hacía milagros. A mí me pidió que le hablara al Padre Pío y que le aclarara por honestidad que él no creía, era masón del grado 33, el más alto de la masonería.
Vivía en Roma y era un alto funcionario del Ministerio de Economía de Italia. Fuimos los dos y hablamos a solas al Padre Pío, quien le dijo: ¿cómo puedo hablarle a Jesús, si usted no cree que existe? Primero debe creer en Jesús y después yo le hablaré de su esposa. Él lo entendió. A los 3 meses lo volví a ver en la plazuela del convento y le pregunté por su esposa. Me respondió: está curada. ¿Entonces te has confesado? Sí, vine a confesarme y, al regresar a mi casa, mi esposa estaba curada. Los médicos no podían entenderlo. Por eso, he vuelto para darle las gracias. Y allí encontré a su esposa sonriente, que se acercó a nosotros. Otro caso parecido. El abogado Alberto Delfante, también del grado 33 de la masonería, convertido por el Padre Pío y que ha escrito varios libros sobre él. También tenía a su esposa muy grave sin esperanza de curación. Dice: mi esposa me pidió que fuera a San Giovanni Rattaandou a ver al Padre Pío para pedirle la curación. Ella sabía muy bien que yo era masón y anticlerical furibundo. Yo decía: si la ciencia no puede hacer nada, mucho menos un pobre fraile. Pero, viéndola llorar, por darle gusto, acepté ir, diciéndole que era como echar a suertes en la lotería. Me puse en la fila de las confesiones y, al llegar mi turno, me dijo: joven, no me hagas perder el tiempo, has venido a jugar a la lotería. Si quieres confesarte, arrodíllate o déjame confesar a esta gente que está esperando. Me arrodillé sin mucha convicción y el padre cambió su voz y con dulzura me fue descubriendo todos mis pecados, que eran muchos. Yo escuchaba con la cabeza inclinada y solo respondía sí. Al final, me preguntó: ¿tienes algún otro pecado? Le dije que no. Él añadió: no te avergüenzas, y aquella joven que hace poco tiempo has dejado ir a América y ha tenido un hijo tuyo. Es tu sangre y has abandonado a la madre y al hijo. Era verdad. Yo me puse a llorar arrepentido. El padre me echó la mano a la espalda y me dijo: hijo mío, me has costado lo mejor de mi sangre. Y lloró conmigo. Una paz inmensa me invadió. Él me pidió: hijo mío, ayúdame a ayudar a otros y salúdame a tu esposa. Al regresar a casa, mi esposa estaba curada. El padre Rafael contaba la conversión del abogado Ricciardi. Era la tarde del 4 de diciembre de 1928 y llegaron al convento los familiares de Francesco Antonio Ricciardi, pidiendo que se le permitiera al Padre Pío ir a la ciudad a confesarlo, pues era ateo, estaba moribundo y no quería confesarse con ningún otro. El enfermo nunca había ido a la iglesia y se consideraba incrédulo. Yo acompañé al padre en el coche. Era ya tarde y el tiempo estaba muy frío y nevaba. Llegamos a la casa y quedó solo el Padre Pío con el enfermo, quien se confesó y recibió la comunión de manos del Padre Pío. Al regresar, ya se había extendido la noticia y la gente salía de sus casas a aplaudir al Padre Pío. El enfermo no murió, sino que se restableció y vivió algunos años más. Yo le di los últimos sacramentos. Italia Betti, ilustre profesora de matemáticas del Liceo Galvani de Bolonia, activista comunista y secretaria provincial de la Unión de Mujeres Italianas, fue durante más de 20 años propagandista incansable del comunismo. Una noche, en un misterioso sueño, se le apareció el Padre Pío, invitándola a abandonar las ideas marxistas y seguir la doctrina de Jesús. Quedó desconcertada. Para salir de dudas viajó a San Giovanni Rattaandou. Después de la misa del Padre Pío, se confesó con él. La transformación fue total. Después abjuró de sus ideas públicamente y escribió una retractación de sus ideas donde decía: les he engañado, cuando he tratado de conducirlos por los caminos que solo llevan a la soledad desesperada del hombre y a la frustración de cada día. Ahora he conquistado la paz. Rueguen por mí. Ella se estableció definitivamente al lado del Padre Pío en San Giovanni Rattaandou. Al año y medio de convertirse murió santamente, consumida por un cáncer, el 26 de octubre de 1950. Murió con el hábito franciscano de la Tercera Orden.
Por otra parte, Lázaro Casaano refiere la conversión del ateo Alfredo Luciani, que era su amigo y que le contó su historia así: tenía 4 hijas y me nació un hijo maravilloso que crecía feliz. A los 5 años murió y yo me sentí tan triste y desconsolado que odiaba a todos. Me fui de la casa a vivir en las montañas, donde pasé varios meses recordando a mi hijo en la soledad. Todas las mañanas encendía fuego y echaba un poco de incienso para así unirme a él de alguna manera. Mi esposa y amigos me querían hacer volver a casa, pero todo fue inútil. Un día encontré a un pastor que me recomendó ir a visitar al Padre Pío a San Giovanni da Taandou. Le dije que no creía en nada, porque era ateo. Ese mismo día, no podía encender el fuego y poner el incienso, porque no tenía fósforos. Invoqué al Padre Pío y los carbones comenzaron a arder solos. Me sentí conmovido y regresé a casa, diciéndole a mi esposa que me iba de inmediato a San Giovanni da Taandou a ver al Padre Pío. El padre me recibió, pero me pidió que regresara en 15 días para prepararme bien para la confesión. Regresé a los 15 días y me recibió con sonrisas y abrazos, y me confesé recibiendo así la gracia de Dios. A partir de ese momento, Alfredo Luciani fue un gran apóstol, especialmente entre los ateos, llevándolos al Padre Pío. El mismo Lázaro Casaano refiere también la conversión del ateo Eugenio Ancini. El profesor Eugenio Ancini nos invitó a mí y a otros amigos a cenar a su casa, donde manifestó su opinión de que el Padre Pío era un impostor. Yo le contradije, diciéndole que no podía hablar así sin conocerlo. Después de hablar sobre el Padre Pío, le entró una gran curiosidad y me pidió llevarlo al día siguiente a San Giovanni da Taandou, donde yo vivía, para visitar al Padre Pío. Acepté y llegamos el 29 de junio de 1937. El Padre Pío, al verlo, se acercó y le dijo: «Oveja selvática, ven aquí. Yo soy un gran pecador como tú, pero ¿qué te he hecho para juzgarme tan mal?». El profesor se arrodilló y, llorando, le pidió perdón. El Padre Pío lo levantó y me rogó que lo acompañara a la iglesia a rezar a la Virgen, diciéndole: «Mañana por la mañana te espero para confesarte». El Padre Pío se alejó después de darnos la bendición. El profesor estaba conmovido y emocionado y no quería salir de la iglesia. Al día siguiente, se confesó y se convirtió. A partir de ese día realizó un fecundo apostolado, organizando peregrinaciones a San Giovanni da Taandou. La fama del Padre Pío atraía a San Giovanni da Taandou a fieles de otras religiones, algunos de los cuales se convertían. Uno de ellos fue el Dr. Roster Stani, polaco y de religión judía. Le pidió formalmente ayuda al superior, Padre Rafael, quien, viendo que estaba bien preparado, le pidió al arzobispo de Manfredonia, el 31 de enero de 1940, el permiso para el bautismo, que le fue administrado el 5 de febrero de 1940 por el mismo Padre Pío en la iglesia de los capuchinos de San Giovanni da Taandou. Otros casos fueron el de la luterana Annalina Krafer, bautizada por el Padre Pío el 29 de diciembre de 1939, y el de María Seilin Weber, también luterana, quien recibió el bautismo igualmente de manos del Padre Pío en octubre de 1940. El Padre Lorenzo refiere otros casos. Un judío de Firenze, enfermo de los ojos, obligado a llevar vendas negras, ya instruido en la fe, hizo su primera comunión con el Padre Pío, y, al regresar a su casa, se mejoró de la vista y ahora lleva lentes. Había venido para curarse y el Padre Pío le dijo: «Primero te haces cristiano y después vendrá el resto». Un protestante holandés, no bautizado, quiso que el Padre Pío lo bautizase. No estando preparado, volvió a Roma y, después de prepararse, vino y recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Un protestante, de padre y madre alemanes, vino aquí y se quedó hasta prepararse y después se bautizó sub conditione y recibió la comunión. Una señorita protestante holandesa estuvo bastantes días aquí para prepararse y recibió el bautismo sub conditione y la primera comunión. Ha regresado otras veces para ver al Padre Pío. Una señorita de Estonia, hija de pastores protestantes,
vino aquí y recibió el bautismo y la primera comunión. Un señor de Milán, profesor de teosofía, reconoció sus errores y estuvo aquí un mes, recibiendo la comunión todos los días. Una señora inglesa, seguidora de doctrinas teosóficas, enderezó su vida. Estuvo aquí unos 2 meses y ahora regresa cada 5 a 6 meses. También muchas jóvenes que se han hecho religiosas, otros, sacerdotes, como el padre Arturo Palaghi de Farensa, que era profesor de ciencias y matemáticas y ahora es religioso capuchino. Un pintor ruso entró en los trinitarios de Livorno y muchos hombres alejados de los sacramentos han retomado aquí las prácticas religiosas. María Pail, llamada la americana, fue una de las grandes colaboradoras del Padre Pío y de los padres capuchinos. En 1922 su fortuna le permitía viajar por toda Europa. La célebre pedagoga María Montessori la convirtió al catolicismo. Un día asistió a la misa del Padre Pío y quedó tan conmovida que decidió quedarse a vivir en San Giovanni Rattaando de por vida. Se construyó su propia casa a 100 metros del convento y dedicó toda su fortuna al Padre Pío y a sus obras. Ella albergó en los últimos días de sus vidas a los papás del Padre Pío y durante muchos años se encargó de tocar el armonio de la iglesia y dirigir el coro los domingos. Murió allí mismo, el 26 de abril de 1968, 5 meses antes que el Padre Pío. Capítulo 7. Sus grandes amores. Jesús Eucaristía. Su amor a Jesús Eucaristía lo manifestaba pasando muchas horas del día y de la noche en oración en el coro ante Jesús sacramentado. No es de extrañar que le diera la máxima importancia a la celebración de la misa, que era el centro de su vida y de cada día. En ella veía a Jesús, quedándose como extasiado en algunos momentos, sonriendo a una presencia invisible. De aquí podemos comprender cuánto le costó cuando le ordenaron que debía celebrar la misa en 35 o 40 minutos máximo. Él hubiera deseado celebrarla en 2 o 3 horas como lo hizo en los 2 años de segregación, 1931 a 1933, o en sus primeros años de sacerdote, cuando estaba en Pietrelcina por enfermedad. Eran tantos los que querían asistir a su misa que el Padre Pío trastornaba los horarios de los hoteles, regulaba los de los autobuses y atraía cada día a primeras horas de la mañana a gentes que se apretujaban en la pequeña iglesia del convento. Para todos era una experiencia de fe que los emocionaba y los fortalecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados, incluso protestantes de distintos países, iban a verle celebrar la misa. El padre Agustín escribe en su diario el 31 de diciembre de 1944, el Padre Pío celebró la misa a unos 20 oficiales y soldados americanos. Todos los domingos vienen soldados americanos a escuchar su misa. Todos quedan admirados, incluso los protestantes. Bastantes soldados católicos comulgan en la misa del Padre, aunque sea tarde, hacia el mediodía. En aquel tiempo había que estar en ayunas desde las 12 de la noche del día anterior. La noche de Navidad de 1945 vinieron unos 50 soldados y oficiales americanos e ingleses. El día de la Epifanía el Padre Pío cantó la misa solemne y bastantes soldados lo acompañaron con el canto de la misa de Ángelas. Dice el Padre Rafael, todos los días viene algún oficial o soldado americano a ver al Padre Pío. 2 capellanes católicos, entusiastas del Padre Pío, vinieron con otros oficiales. El capellán jefe de la 8ª Armada Británica se quedó a dormir una noche en el convento y habló con el Padre Pío. Asistieron a la misa más de 70 soldados americanos con el capellán y algunos oficiales, comulgando casi todos. Un médico militar americano visitó al Padre Pío y le donó algunas medicinas reconstituyentes. Desde 1947 llegan comitivas de visitantes de distintos países, Irlanda, Austria, Suiza, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, y de toda clase social, obispos, sacerdotes, médicos, embajadores, generales y personas ilustres del deporte, senadores, ministros, príncipes, etc. El escritor Guido Piovene, que asistió a la misa del Padre Pío, escribió, el Padre Pío celebra la misa en un estado de éxtasis y arrobamiento.
no un arrobamiento inmóvil, porque se alternan sentimientos diversos. Las manos, que durante el día cubre con unos medios guantes, están desnudas en el altar y manifiestan la gran mancha rojiza de los estigmas. Se ve que le duelen y especialmente sufre al arrodillarse como lo pide el rito, agarrándose al altar, pues una sombra de dolor físico aparece en su rostro. Está claro que revive en su cuerpo y alma el sacrificio de Cristo. Más que una misa, el suyo es un coloquio con Cristo. Los sentimientos diferentes de alegría o angustia que se notan en su rostro son suscitados en él por los hechos en que participa. He visto al Padre Pío sacarse de la manga un pañuelo, usarlo y después dejarlo sobre el altar. Su misa es al mismo tiempo, trágica y confidencial. Celebrar misa es para el Padre Pío un acontecimiento capital de cada día. En otros momentos, ora y confiesa. Duerme poco, come algo de verdura y un vaso de cerveza. Sus ocupaciones son celebrar misa, confesar y orar. Ellas constituyen en él un valor de función pública. Ninos Albanesti escribió sobre la misa del Padre Pío: nunca un hombre de Cristo pudo haber celebrado con mayor sencillez a ejemplo de Cristo, cuando rezaba en Galilea. Palidísimo, los ojos medio cerrados como el que está viendo una luz demasiado intensa, el Padre Pío celebra la misa como si llegase de una humanidad superior a la nuestra, celebrando en aquel altar sencillo y casi tosco a través de una atmósfera de otro mundo. A su derredor la gente de San Giovanni Rataando llena la iglesia. La gente se sienta hasta en las gradas debajo del altar. No cabe duda, cuando este hombre celebra la misa, está verdaderamente con Dios. El Padre Carmelo, hablando de la misa del Padre Pío en sus últimos 4 años, manifiesta: la misa duraba de 35 a 40 minutos. He visto cómo aquel sacerdote de Cristo revivía y ofrecía con él el sacrificio del Calvario. Parecía no percatarse de las luces, de los flash de los fotógrafos, de todo lo que ocurría en torno a él. Ensimismado totalmente en Dios, miraba la sagrada hostia con sus grandes ojos de los que parecía salir fuera toda su fe y su amor. Se movía sobre sus pies doloridos. Con frecuencia se enjugaba las lágrimas con un pañuelo blanco que el sacristán tenía siempre a mano. A veces no lograba contener y dominar la emoción interior y, además de las lágrimas, temblaba su voz y toda su persona. Algunos forasteros decían: por fin he asistido a una verdadera misa. Y eso que la decía en latín, pero se notaba con claridad que no era él el único que asistía en el altar, pues le asistían presencias invisibles. El padre Vicente de Casacalenda declaró: uno no se cansaba de mirarlo. Allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión. Parecía que había nacido para celebrar la misa. Cuando levantaba la patena y el cáliz, las mangas bajaban un poco y dejaban ver las llagas de las manos. Sobre ellas se posaban las miradas de todos. Y, después de la consagración y de la elevación, se advertía algo insólito en su rostro. La gente decía: parece Jesús, y quién puede olvidar aquel grito: Señor, no soy digno. Se daba golpes de pecho y eran tan fuertes aquellos golpes que causaban maravilla. La gente contenía su respiración, cuando llegaba la comunión. El divino crucificado se unía a aquel pobre fraile crucificado como él. El padre Rosario de Aliminusa declaró: durante 3 años he podido asistir a la misa del Padre Pío y puedo afirmar que, durante la celebración de la misa, su rostro se transformaba y quedaba luminoso. No digo que fuera una luz sobrenatural, sino simplemente que su rostro tomaba un aspecto sereno, resplandeciente como el de una persona que siente una gran alegría interior. Era un rostro en el que transparentaba su íntima comunión con Dios. Él me decía que comenzada la misa, no sentía nada y no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor en la iglesia. El padre Vittorio Maasarou cuenta sobre la misa de Nochebuena de 1965 a la que él asistió, haciendo de diácono. Otras veces asistí a la misa de Padre Pío, pero aquella noche santa fue algo muy especial. El padre se transformaba al contemplar al niño divino ante sus ojos. Daba suspiros de amor, que salían de las fibras más íntimas de su corazón. El padre cantaba siempre con voz clara y fuerte:
pero aquella noche era una explosión de amor y entonó el canto del Gloria con mucho entusiasmo. La Santa Misa era para él el centro de su vida. Asistir a ella era como una atracción que quitaba la respiración e invitaba a la meditación profunda. Y, si esto sucedía a todos los que estaban presentes, cuanto más a los que ayudaban en el altar. Parecía que toda la persona del Padre Pío resplandecía. El señor Francesco Vicari en su testimonio declaró: tuve la suerte de asistir a su misa. Mirando las llagas de sus manos, la luz de sus ojos y el éxtasis de su rostro, me surgió una plegaria. Haz, Dios mío, que pueda amarte también yo como este hombre santo. En una entrevista al Padre Pío le preguntaron: la Santísima Virgen está en su misa. ¿Y creen que la madre no se interesa por su hijo? Los ángeles asisten a la misa. En multitudes. ¿Qué hacen? Adoran y aman. Padre, ¿quién está cerca de vuestro altar? Todo el paraíso. Quisiera celebrar más de una misa al día. Si estuviera en mi poder, no descendería jamás del altar. El mismo Padre Pío manifestó: el día de la Asunción de María al cielo estaba celebrando la misa y me sentía morir. Eran dolores físicos y penas internas que martirizaban mi pobre ser. Una tristeza mortal me invadía y me parecía que todo había terminado para mí, la vida terrena y la eterna. Lo que más me atormentaba era no poder manifestar a la divina bondad mi amor y reconocimiento. No me aterrorizaba tanto la idea de ir al infierno, sino la idea de que allí no hay amor. Tocaba la cima de la agonía y donde pensaba encontrar la muerte, encontré el consuelo de la vida. En el momento de consumir las sagradas especies de la hostia santa, una luz me invadió totalmente y vi claramente a la Madre Celeste con su Hijo en brazos que, juntos, me decían: tranquilízate. Nosotros estamos contigo, tú nos perteneces y nosotros somos tuyos. Dicho esto, no vi nada más. Llegó la calma y la serenidad. Todo el día me sentí ahogado en un océano de dulzura y amor indescriptible. Al ocaso del sol de este día he regresado al estado normal. Para celebrar bien la misa se preparaba con mucha oración. Se levantaba muy temprano y se pasaba un par de horas en oración antes de celebrar la misa. Después de la misa, se quedaba, al menos media hora, en acción de gracias. El padre Buenaventura de Pabullo le hizo algunas preguntas en noviembre de 1939, Padre Pío, ¿cómo se debe preparar uno bien para celebrar la misa? Pensar en la pasión de Cristo que se renovará poco después. Se puede orar en la misa fuera de los mementos de vivos y difuntos. ¿Cómo no se va a poder? ¿Te parece que después de la consagración no se le pueda decir a Jesús allí presente: te amo, perdona mis pecados, ten piedad y misericordia de mí y de ellos y salva al mundo entero? En carta del 18 de abril de 1912 le escribía al padre Agustín sobre su acción de gracias: después de la misa me entretuve con Jesús para darle gracias. Qué suave fue el coloquio que he tenido esta mañana con el paraíso. El corazón de Jesús y el mío se fundieron. No eran dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua en el mar. Jesús era el paraíso, el Rey. Mi alegría era tan intensa y profunda que no podría soportar más. Lágrimas deliciosas inundaron mi rostro. En carta al padre Benito del 21 de julio de 1913 le escribe: el domingo, después de la celebración de la misa, fui transportado por una fuerza superior a una habitación muy espaciosa, toda resplandeciente de luz vivísima. En un trono alto vi sentada una señora de extraordinaria belleza. Era la Virgen Santísima que tenía al niño en su seno, el cual tenía una actitud majestuosa con un rostro espléndido y luminoso más que el sol. Y alrededor había una gran multitud de ángeles bajo formas resplandecientes. A partir del 24 de noviembre de 1966 tuvo que celebrar la misa sentado y mirando al pueblo por sus achaques, pues tenía ya 79 años. Pero siempre fue muy cuidadoso en guardar las normas litúrgicas establecidas como hijo obediente de la Iglesia, pues sabía muy bien que la misa, no era la misa del Padre Pío, sino la misa de Jesús.
Jesús es el que celebra la misa y el sacerdote es solo ministro de Jesús y ministro de la Iglesia en la celebración. Cuando vinieron las reformas litúrgicas con el Concilio Vaticano II y el establecimiento de la misa de cara al pueblo en lengua vernácula, para evitar faltas, prefirió pedir dispensa, que consiguió, para poder seguir celebrando la misa en latín y según el rito antiguo. Solamente se le pidió observar la rúbrica de levantar el cáliz y la patena con las dos manos. El padre Pellegrino declaró: el día en que le llegó la dispensa me mandó a la capilla para traerle el cáliz y la patena y ver cómo se levantaban los dos juntos, porque decía, las cosas hay que hacerlas bien. Cuando estaba enfermo, debían llevarle la comunión sin falta, porque no podía vivir sin ella. Un día dijo: si debiera estar un día sin la comunión, yo me moriría. El padre Agustín refiere que, estando el padre Pío enfermo en el convento de Benafro, le llevaban la comunión a su celda. Un día estaba muy afligido, porque no sabía si había comulgado. Le dije que le había dado yo mismo la comunión con mis indignas manos, pero no se convencía. Entonces, el superior le pidió ayuda a su ángel custodio y, al instante, el padre Pío se acordó de haber comulgado. 2 veces le ocurrió esto por haber comulgado en éxtasis sin darse cuenta. La Eucaristía era para él el alimento para su cuerpo y para su alma. Decía: un día sin comunión es como un día sin sol. ¿Cómo podría vivir un solo día sin acercarme a recibir a Jesús? El mundo podría existir sin el sol, pero no sin la misa. Cuando no puedas ir físicamente, vete en espíritu ante el sagrario. La Virgen María. Su amor a María era como la de un hijo enamorado de su madre, ya que no podía vivir sin ella, que se le aparecía frecuentemente y a quien veía visiblemente con Jesús durante la misa. El mes de mayo era su predilecto por ser el mes de María. En una carta del 1 de mayo de 1912 escribe al padre Agustín: el hermoso mes de mayo, es el más bello del año. Como predica este mes las bellezas y las dulzuras de María. Mi mente piensa en los innumerables beneficios que me ha hecho esta querida madrecita. El mes de mayo es el mes de las gracias, cuánto me quiere la mamá del cielo. Lo he constatado una vez más al alborear este mes de mayo. Con qué solicitud tan maternal me ha acompañado en el altar esta mañana. Me parecía como si no tuviera ella otra cosa que hacer sino atenderme a mí a fin de llenar mi corazón de los más santos afectos. A ella le dirigía constantemente sus oraciones con su arma favorita, el rosario. En 1950 la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegó a San Giovanni Rataandou, cuando él estaba muy enfermo. El padre Agustín escribió en su diario el 8 de septiembre de 1959, el padre Pío atribuyó su curación a la Virgen de Fátima, cuando vino el 5 de agosto. Él le dijo a la Virgen con su corazón ardiente de amor, cuando el helicóptero con la imagen de la Virgen daba algunas vueltas sobre el convento antes de partir: mamita mía, desde que has llegado a Italia he estado enfermo y ahora que te vas, no me dices nada. En un momento se sintió con una fuerza misteriosa en su cuerpo y dijo: estoy curado. El padre Pío decía: la Virgen vino aquí, porque quería curar al padre Pío. Declara el padre Alessio Parente: en los últimos años de su vida el padre Pío se hacía lavar la cara por mí o por el padre Honorato. Una tarde le dije: padre, yo no he estado nunca en Lourdes, ¿por qué no vamos juntos a ver a la Virgen? Y me respondió: no es necesario que vaya, porque a la Virgen la veo todas las noches. Yo entonces le sonreí diciendo: ah, por esto es que se pone guapo y se lava la cara por la tarde y no por la mañana. Y él no respondió, pero sonrió. El doctor Quisbardi estaba una vez en la celda del padre Pío para que le firmaba unos cheques. Se fue la luz y quedaron en la oscuridad. El doctor quería ir a buscar una vela, pero el padre Pío le dijo: ¿a dónde vas? No es necesaria una vela. Hay tanta luz en la celda. ¿No ves a la Virgen sentada en aquella silla? El doctor le dijo que él veía todo oscuro y nada más. A sus hijos espirituales les enseñaba a amar a María y saludarla en sus imágenes, diciéndoles: te saludo, oh María, saluda de mi parte a Jesús.
En sus cartas solía comenzar diciendo: Jesús y María sean siempre con vosotros y con todos los que los aman con puro corazón. Que Jesús y María te conforten y te ayuden. Quisiera volar para decir a todas las criaturas que amen a Jesús y María. Que Jesús y María reinen en tu corazón y en tu familia. Que Jesús y María estén siempre con vosotros y os liberen de todo mal y os consuelen en todas vuestras aflicciones. En su habitación tenía una imagen grande de la Virgen que colgaba de la pared a los pies de su cama y, mirándola, se dormía como un niño que espera el beso de su madre antes de dormir. Según el padre Rosario da Liminusa, el padre Pío era la personificación de la oración. Era un hombre de oración permanente. En los pasillos del convento siempre estaba con el rosario en la mano y por las noches, en que casi no dormía, las pasaba también rezando el rosario. Afirma el padre Tarsicio Zullo que una vez le preguntó al padre Pío cuántos rosarios rezaba cada día y le dijo: si las cosas van mal, unos 30 rosarios. 2 días antes de morir, a quien le pedía que le dijera algo, respondía: amen a la Virgen y háganla amar. Reciten el rosario y recítenlo siempre y recítenlo cuanto más puedan. Una tarde, al ir a acostarse, no encontraba su rosario para rezarlo durante las horas de descanso. Entonces le pidió ayuda al padre Honorato, diciéndole: dame el arma. En una oportunidad lo visitó el obispo Monseñor Pablo Corta con un oficial del ejército. El obispo le pidió, bromeando, un billete de entrada al paraíso para el militar. Y el padre Pío, sonriente, le dijo: sí, sí, para entrar al paraíso es preciso contar con el billete de acceso a María Santísima. Le alargó un rosario y le dijo: este es el billete para entrar en el paraíso, rézalo. El padre Eusebio Naatei manifestó: una vez en que me encontraba en su celda con otros hermanos, sonó la campana para ir a rezar el rosario. Los otros hermanos fueron, pero yo me quedé. Me preguntó por qué no iba y le respondí que aquel día me sentía dispensado, porque había rezado 3 rosarios. Y él me dijo: yo he rezado 40 y, si pudiera caminar, iría. Cuando por parte de algunos católicos, e incluso sacerdotes, se ponían en duda algunos privilegios de la Virgen como su virginidad, su inmaculada concepción o su misión mediadora, el padre Pío sufría de verdad y expresaba su opinión de modo fuerte y rudo. 4 días antes de su muerte le regalaron un arreglo floral por el 50 aniversario de sus llagas. Tomó una rosa y se la entregó a un hijo espiritual con el encargo de llevarla a la Virgen de Pompeya. Aquella rosa, a diferencia de otras, no se marchitó. El 23 de septiembre, día de su muerte, el prelado del santuario, Monseñor Aurelio Signora, viéndola fresca y perfumada, la colocó entre los recuerdos más queridos del santuario. A veces repetía: quisiera tener una voz potente para invitar a todos los pecadores del mundo a amar a la Virgen. Pero como eso no está en mi poder, pediré a mi angelito a cumplir por mí ese oficio. Los santos. El padre Pío vivía el dogma de la comunión de los santos de verdad. Sentía la presencia, no solo de Jesús, de María y de su ángel, que se le aparecían constantemente, sino también de otros santos, especialmente de los de su especial devoción. Entre ellos estaba su padre San Francisco, a quien dirigía frecuentes oraciones, como en el caso en que el general de la orden pensó en pedir para él la separación de la orden para que quedara solo como sacerdote diocesano. En este caso, su padre San Francisco se le apareció y le aseguró que no sería separado de la orden. También tenía mucha devoción a San José. En una carta al padre Agustín del 21 de marzo de 1912, le dice: el día de San José solo Dios sabe cuántas dalsuras experimenté, sobre todo, después de la misa. La cabeza y el corazón me quemaban, pero era un fuego que me hacía bien, en la boca sentía toda la dulzura de la carne del Hijo de Dios. Oh, si en este momento sintiese lo mismo, estaría como en el cielo. En otra carta, padre Agustín del 18 de enero de 1912, le escribe: cuántas veces el diablo me ha tirado de la cama y me ha arrastrado por la habitación. Pero paciencia, Jesús, la mamá María, el angelito,
San José y el Padre San Francisco están casi siempre conmigo. Por otra parte, tenía una devoción muy especial a los ángeles custodios de sus hijos espirituales y, sobre todo, a San Miguel Arcángel, recomendándoles que visitaran su santuario del Monte Gárgano, cercano a San Giovanni da Andou. También invocaba con fervor a San Pío V, el Papa vencedor de los turcos en Lepanto. Al hacer sus votos, quiso llamarse Pío en su honor y todos los años celebraba su onomástico el 5 de mayo, fiesta de San Pío V. Y, por supuesto, invocaba con gran fervor cada día en la misa al Santo del Día, cuya fiesta se celebraba. Y por su intercesión pedía abundantes bendiciones para él y para sus hijos espirituales. El ángel custodio. Para el Padre Pío el ángel custodio era su amigo inseparable y su devoción la inculcaba mucho a sus hijos espirituales. Él mismo se beneficiaba de la presencia de este ángel que le hacía muchos favores. A su ángel lo llamaba en las cartas con diferentes nombres: Angelito, buen angelito, celeste personaje, inseparable compañero, insigne guerrero, el buen ángel custodio, benéfico ángel, mensajero celeste, como un hermano, como un amigo, como un familiar, buen secretario, pequeño compañero de mi infancia. Entre sus oficios estaba el de traductor, pues el Padre Pío conocía lenguas extranjeras sin haberlas estudiado. No había estudiado ni francés ni griego y las entendía, escribiendo incluso en francés. A la pregunta del Padre Agustín de quién le había enseñado francés, el Padre Pío le respondió: si la misión del ángel custodio es grande, la del mío es más grande aún, ya que debe hacer de maestro, explicándome otras lenguas. El Padre Ruggiero afirma que un día se presentaron 5 austríacos que querían confesarse con el Padre Pío a pesar de no saber ni palabra de italiano. Pensó que el Padre Pío los rechazaría por no entenderlos. Pero, al salir el primero, salió riéndose y los otros igualmente salieron con mucha alegría. Yo le pregunté algunos días después cómo había hecho para confesar a los 5 austríacos, que no sabían italiano, y me respondió: cuando quiero, entiendo todo. En 1940 vino un sacerdote suizo y habló en latín con el Padre Pío. Antes de irse, el sacerdote le encomendó a una enferma. El Padre Pío le respondió en alemán: Ich werde es ahí an die göttliche Barmherzigkeit empfehlen, la encomendaré a la divina misericordia. El sacerdote quedó admirado del hecho. El Padre Agustín escribió en su diario: el Padre Pío no sabía ni francés ni griego. Su ángel custodio le explicaba todo y el Padre respondía bien. La ayuda de este singular maestro era tan eficaz que podía escribir en lenguas extranjeras. Entre sus cartas escritas, hay algunas que, al menos en parte, fueron escritas en francés. Un día vino de Estados Unidos una familia, porque la niña, de padres italianos, quería hacer su primera comunión con el Padre Pío. La señorita americana, María Pail, la preparó, pues la niña no sabía ni palabra de italiano. La víspera de la comunión, María Pail la llevó al Padre Pío para que confesara a la niña, ofreciéndose a hacer de traductora, pero el Padre Pío no aceptó. Después de la confesión, María Pail le preguntó a la niña si el Padre Pío la había entendido, y respondió que sí. ¿Y tú lo has entendido? Sí. ¿Pero te ha hablado en inglés? Sí. Afirma el Padre Tarsicio Zullo: cuando llegaban a San Giovanni da Andou peregrinos de distintas lenguas, el Padre Pío los comprendía. Una vez le pregunté: Padre, ¿cómo hace para entender tantas lenguas y dialectos? Y respondió: mi ángel me ayuda y me traduce todo. Muchas veces los hijos espirituales acostumbraban enviarle a su ángel custodio con ocasión de determinadas necesidades. Yo he usado este medio muchas veces. Le preguntábamos al Padre Pío, si realmente el ángel custodio había ido a él. Y respondía: es que creen que el ángel custodio es tan desobediente como ustedes. El Padre Gabriel Bab declara: para mí era sorprendente lo que decía la gente de que el Padre Pío tenía mucha familiaridad con su ángel custodio y le pedía que fuera durante la noche a confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores. Esto me lo confirmó el mismo Padre.
Un día de verano de 1956, después de bendecir a los fieles, salía el Padre Pío de la iglesia muy fatigado. Aquel día parecía que estaba más cansado que de ordinario. Caminaba apoyado del brazo del Padre Giambattista y se parecía a San Francisco estigmatizado bajando del monte. Yo lo tomé del otro brazo, preguntándole: «Padre, ¿está muy cansado?» «Sí, hijo mío, estoy aplastado por tanto calor. Esta noche descansará. Además pediremos a su ángel custodio que venga a aliviarlo». Detuvo el paso y con fuerte voz me gritó: «¿Pero qué dices? Debe ir de viaje». Era eso precisamente lo que yo quería saber. Disimulando mi sorpresa, le respondí: «¿Qué? Su ángel debe viajar». «Cierto». Entonces, le dije: «Padre, si su ángel debe viajar para confortar a los enfermos y socorrer a los pecadores, permita que nuestros dos ángeles al menos tomen su puesto. No, que cada uno de sus ángeles esté con su protegido». Y, sonriendo, añadió: «¿Y si estos ángeles se ponen celosos?». El padre Alessio Parente declaró: «Cuando el Padre Pío confesaba, si alguien le preguntaba: ¿qué hago cuando necesito su ayuda y no puedo venir a verlo?, generalmente respondía: si no puedes venir, mándame tu ángel custodio». Un día estaba en la terraza con él. Le pedí un consejo para una persona y me respondió: «Déjame en paz, ¿no ves que estoy ocupado?». Yo me callé, pero lo veía rezar el rosario y no me parecía demasiada ocupación. Pero él añadió: «¿No has visto todos estos ángeles custodios de mis hijos espirituales que van y vienen?». Yo le respondí: «No los he visto, pero lo creo, porque usted cada día les repite a sus hijos que se los manden». En 1965 yo pasaba parte de la noche acompañando al Padre Pío y por la mañana debía acompañarlo hasta el altar. Guardaba sus guantes y me iba a mi celda a descansar un poco. Muchas veces, cuando no me despertaba a tiempo, sentía a alguien tocar fuerte en mi puerta. A veces, sentía en mi sueño una voz que me decía: «Alessio, levántate». Un día no me desperté ni para la misa ni para acompañarlo después con las confesiones. Despertado por otros hermanos, fui a la celda del Padre Pío y le dije: «Discúlpeme, padre, pero no me he despertado». Y me respondió: «¿Tú crees que voy a mandarte siempre a mi ángel custodio a despertarte?». El mismo padre Alessio Parente relata: «Una mañana, al dar la comunión, se terminaron las hostias de mi copón. Cuando lo estaba purificando, del lado derecho de mi espalda vi una hostia que, como una flecha, fue a meterse en el copón. Después de las confesiones, fui a la celda del Padre Pío y le conté el hecho. Y el padre, en tono severo, me dijo: «Agradece a tu ángel custodio que no te ha hecho caer a tierra a Jesús. Aprende que la comunión se distribuye con amor y reverencia». Un día le llegó una carta toda ennegrecida por el diablo, que no se podía leer. En carta del 13 de diciembre de 1912 le dice al padre Agustín: «Con ayuda del angelito he triunfado esta vez sobre el pérfido cosaco. He leído su carta. El angelito me sugirió que a la llegada de su carta le echara agua bendita antes de abrirla. Así hice con la última, pero, ¿quién puede describir la rabia de Barbazul?». La gente anciana de Pietrelcina contaba que el Padre Pío tenía poco cuidado en cerrar la puerta de su casa cuando salía. A quien le reprendía por ello, decía: «Hay un ángel que me cuida la casa». La señora Pía Garella manifestó que en 1945, poco después de terminada la guerra, el 20 de septiembre, se hallaba en el campo a unos kilómetros de Turín y deseó enviarle al Padre Pío un telegrama de felicitación por el aniversario de sus llagas. Pero no encontró a nadie que se lo pudiese enviar por estar en el campo. De pronto, se acordó de la recomendación del Padre Pío: «Cuando tengas necesidad, mándame a tu ángel». Entonces, se recogió unos momentos y le pidió a su ángel que le diera personalmente la felicitación. A los pocos días, recibía una carta de una amiga de San Giovanni da Taandou, Rousinella Placentino, en la que le informaba que el Padre Pío le había dicho:
escribe a la señora Garella y dile que le doy las gracias por la felicitación espiritual que me ha mandado. Atilio de Sanctis, abogado ejemplar, contó un hecho que le ocurrió a él mismo. El 23 de diciembre de 1949 debía ir de Fano a Bolonia con mi mujer y 2 de mis hijos, Guido y Juan Luis, para traer al tercer hijo Luciano que estaba estudiando en el Colegio Pascoli de Bolonia. Salimos a las 6 de la mañana, pero, como no había dormido bien, estaba en malas condiciones físicas. Guié hasta Forlì y cedí el volante a mi hijo Guido. Una vez que recogimos a Luciano del colegio, nos detuvimos algo en Bolonia y decidimos volver a Fano. A las 2 de la tarde, después de haber cedido el volante a Guido, quise guiar otra vez. Una vez pasada la zona de San Lorenzo, noté mayor cansancio. Varias veces cerré los ojos y cabeceé. Quise dejar el volante a Guido, pero se había dormido. Después, ya no me acuerdo de nada. A un cierto momento recobré el conocimiento bruscamente por el ruido de otro coche. Miré y faltaban solo 2 kilómetros para llegar a Imola. ¿Qué había sucedido? Los míos estaban charlando tranquilamente. Les expliqué lo sucedido. No me creían. Podían creer que el auto había ido solo. Después admitieron que yo había estado inmóvil un largo rato y no había respondido a sus preguntas ni intervenido en la conversación. Hecho el cálculo, mi sueño al volante había durado el tiempo empleado en recorrer unos 27 kilómetros. 2 meses después, el 20 de febrero de 1950, volví a San Giovanni Rattaandou y le pedí una explicación al Padre Pío, que me respondió: tú dormías y tu ángel guiaba el coche. Sí, tú dormías y tu ángel guiaba el coche. El señor Pierre Giorgio Ubbiabate tuvo que viajar en su coche entre Farenza y San Giovanni Rattaandou. A medio camino se sentía cansado y se quedó un rato en una estación de gasolina para tomar un café. Después continuó el viaje. Dice el protagonista: solo recuerdo una cosa, encendí el motor y me puse al volante, después no me acuerdo de nada más. No recuerdo ni un segundo de las 3 horas pasadas manejando al volante. Cuando ya estaba frente a la iglesia de San Giovanni Rattaandou, alguien me sacudió y me dijo: ahora toma tú mi puesto. El Padre Pío, después de la misa, le confirmó: has dormido durante todo el viaje y el cansancio lo ha tenido mi ángel, que ha manejado por ti. Dice una de las hijas espirituales del Padre Pío, una de las devociones que nos inculcaba era la del ángel custodio, porque, como él decía, es nuestro compañero invisible que está siempre junto a nosotros desde el nacimiento hasta la muerte, por lo que nuestra soledad es solo aparente. Nuestro ángel está siempre a nuestro lado desde la mañana, apenas te despiertas, y durante toda la jornada hasta la noche, siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos servicios nos hace nuestro ángel sin saberlo ni advertirlo? En carta al padre Agustín del 5 de noviembre de 1912, le escribía: el sábado me parecía que los demonios querían acabar conmigo. No sabía a qué santo dirigirme. Me vuelvo a mi ángel y, después de hacerse esperar un poco, al fin viene aleteando en torno a mí y con su angélica voz cantaba himnos a la divina majestad. Le grité ásperamente de haberse hecho esperar tanto, mientras yo estaba pidiéndole su ayuda. Para castigarlo, no quería mirarlo a la cara, quería alejarme y huir de él, pero el pobrecito vino a mi encuentro casi llorando, me agarró para que lo mirara y lo vi apenado. Me dijo: estoy siempre a tu lado. Estaré siempre junto a ti con amor. Mi afecto por ti no desaparecerá ni con tu muerte. Sé que tu corazón generoso late siempre por nuestro común amado. Pobre angelito. Él es demasiado bueno. Conseguirá hacerme conocer el grave deber de la gratitud. Otro episodio hermoso. Cuando el Padre Pío estaba en el ejército, le dieron licencia por convalecencia. Debía viajar de Benevento a su pueblo de Pietrelcina y no tenía más que 12,50 liras, cuando el billete costaba 1,80. Él contaba lo sucedido: en la estación de autobús no encontré ninguna persona conocida que me prestara para pagar el billete de Benevento a Pietrelcina. Confiando en la providencia de Dios,
subí al autobús y tomé sitio en uno de los últimos lugares para poder hablar con el cobrador y asegurarle que pagaría el porte a la llegada. A mi costado tomó lugar un hombre grande, de bello aspecto. Tenía consigo una maletita nueva y la apoyó sobre sus rodillas. Partió el autobús y el cobrador se iba acercando a mi puesto. El señor que estaba a mi lado sacó de su maletín un termo y un vaso, echando en el vaso café con leche bien caliente. Me lo ofreció, pero, agradeciéndoselo, traté de no aceptar. Dada su insistencia, acepté mientras él se servía para beber en el vaso del mismo termo. En ese momento llegó el cobrador y nos preguntó a dónde íbamos. Todavía no había abierto yo la boca, cuando el cobrador me dijo: militar, su billete a Pietrelcina ya ha sido pagado. Yo pensé, ¿quién lo habrá pagado? Y le agradecí a Dios por aquel que había hecho esa buena obra. Por fin llegamos a Pietrelcina. Varios pasajeros bajaron y también bajó antes que yo el señor que estaba a mi lado. Cuando me doy la vuelta para saludarlo y agradecerle, no lo vi más. Había desaparecido como por encanto. Caminando, me volví varias veces en todas las direcciones, pero no lo vi más. El padre Pío contaba muchas veces este suceso a sus hermanos, reconociendo que aquel joven había sido su ángel de la guarda. La Iglesia y el Papa. El padre Pío no consentía que en su presencia se hablara mal de las autoridades de la Iglesia. Amaba a la Iglesia como a una madre y se ofrecía por ella. El padre Rafael manifestó que el 9 de julio de 1931, cuando el Papa dirigió una carta a los obispos con ocasión de la persecución fascista contra la Iglesia, el padre Pío declaró: el Papa está a salvo, porque hay almas que se han ofrecido como víctimas por la Iglesia. No dijo más, pero con seguridad una de ellas era él mismo. Cada día el padre Pío ofrecía la vida por la Iglesia y por el Papa. En 1954 llegó una carta al convento de parte del Papa Pío XII, agradeciendo al padre Pío por rezar por su salud y enviándole la bendición apostólica. El padre Pío se había ofrecido por la salud del Papa. En febrero de 1952, el mismo Papa Pío XII había pedido que el padre Pío celebrara una misa según una intención suya especial, reconociendo de alguna manera la santidad del padre Pío. También se ofreció el padre Pío por la salud de Juan XXIII y Pablo VI. Tenía mucho respeto por los obispos y se arrodillaba a besarles la mano, pidiéndoles su bendición. Incluso, cuando se le comunicó la muerte de Monseñor Gagliardi, que tanto lo había hecho sufrir, él respondió: mañana celebraré la misa por él. A la muerte del Papa Pío XII, el padre Pío sufrió varios días de una otitis dolorosa y tuvo que dejar de confesar durante 2 días. Pero el Señor le hizo ver al Papa en el cielo. Ante la elección del nuevo Papa Juan XXIII, el padre Pío se alegró y rezó por él. Un día, ante las disposiciones del Santo Oficio en 1923, un religioso manifestó de modo violento su desacuerdo ante él, pero el padre Pío respondió con fuerza: nosotros debemos respetar las decisiones de la Iglesia. Si el Santo Oficio ha decretado estas cosas es para evitar el fanatismo que tanto nos fastidia a todos. Nosotros debemos callar y sufrir. Al único papa que conoció personalmente fue a Benedicto XV, 1914-1922. Fue al ir a Roma del 16 al 23 de mayo de 1917, para acompañar a su hermana Graciella, que entraba como religiosa de Santa Brígida. En 1921 este papa le decía a Fernando Damiano, vicario general de Salta: el padre Pío es uno de esos hombres que Dios manda de vez en cuando al mundo para convertir a los hombres. El Papa Pío XI, 1922 a 1939, en una primera etapa no estaba muy convencido de su santidad ante tantas denuncias recibidas en su contra, pero a partir de 1933 se convirtió en su defensor y mandó personalmente que le quitaran las restricciones en su ministerio. Pío XII, 1939 a 1958, como hemos anotado, se encomendaba a sus oraciones. A Francesco Messina, el autor del famoso Via Crucis de San Giovanni Rataandou, el Papa Pío XII le dijo en una audiencia privada:
el Padre Pío es un santo. El Papa Juan XXIII, 1958 a 1963, tuvo sus dudas, cuando en 1960 le llegaron las denuncias de inmoralidad que decían que eran ciertas y confirmadas por las grabaciones y cartas privadas. Felizmente, el arzobispo de Manfredo Unia, a quien pertenecía el convento del Padre Pío, le aclaró que todo eran calumnias y le aseguró: conozco al Padre Pío desde 1933 y doy fe que ha sido y es un hombre de Dios, un santo. El Papa terminó la entrevista diciendo: Don Andrea, qué alivio me has dado. Vete ahora mismo y cuenta todo esto al cardenal Ottaviani y al cardenal Tardini, porque mañana tendremos una reunión y hablaremos de esto. Pablo VI, 1963 a 1978, estaba convencido de su santidad desde que era cardenal.